Buenas noches con todos mis hermanos, bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien en sus hogares. Espero que estemos siendo muy bendecidos por nuestro Señor Padre bendito, dándoles gracias por los minutos que se toman para prestar atención al estudio de esta noche y dándole gracias a nuestro Señor Padre bendito que me ha permitido dirigirme hacia ustedes, esperando que un poquito de lo que aprendamos se quede en nuestra mente y en nuestro corazón. Y bueno, el estudio para esta noche traté de hacerle un poquito diferente. No se trata tan solo de un tema en común, sino que se trata de una serie de frases, creencias que generalmente creemos nosotros que son bíblicas o están bien implementadas, pero que analizando el trasfondo o el contexto en la que solemos utilizar estas frases, llegamos a la conclusión de que verdaderamente estamos tergiversando la palabra de Dios y muchas veces a nuestra conveniencia. Entonces, mis hermanos, les pido que si es que ustedes no están de acuerdo en una u otra frase, que pueden compartir en el grupo de WhatsApp porque creen que está bien o no está bien. Se aceptan diferentes opiniones, y también si es que ustedes conocen otras frases antibíblicas que deberíamos dejar de utilizar como cristianos y que se siguen utilizando, sería bueno que la compartamos también en el grupo de WhatsApp. Entonces vamos a dar inicio. Generalmente quienes ya llevamos varios años como seguidores de Cristo, sabemos que existen una gran cantidad de frases o dichos que por su contenido supuestamente bíblico asumimos que éstas de verdad están basadas en la palabra del Señor. Y si bien es cierto que en su mayoría no buscan causar un prejuicio al creyente, a veces éstas se tienden a tergiversar de cierta manera, que se convierten en herejías ante Dios. Muchas veces nosotros escuchamos varias frases, utilizamos ciertos dichos o frases de cajón para ciertos momentos, y que verdaderamente podían demostrar que es un intento para que nosotros subamos nuestra alegría, nuestra felicidad, nos sentamos con más gozo, con más paz, con más fuerzas para seguir adelante y poder seguir en el camino de Dios y seguir luchando en esta vida. Y sé que quizás en el trasfondo estas frases no tienen ese deseo de causar daño, pero muchas veces debemos entender que nosotros tenemos que ajustarnos a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ajustarnos a Dios y no querer siempre acomodar versículos o experiencias o historias a nuestra conveniencia y justificar muchas veces cosas que estamos haciendo o cosas que nos están pasando, y entrar en un falso positivismo. Y más allá de ser positivos, debemos madurar y aprender a ser objetivos y, y a ser realistas en nuestras vidas. Entonces vamos a analizar 5 frases que creo que son de las más conocidas. Sé que hay muchas más, pero son las que yo he decidido escoger. La primera frase dice: cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana. Muchas veces nosotros asumimos que si intentamos lograr algo, queremos obtener, digamos, una casa, un carro, quizás estar con una persona, quizás un trabajo, un negocio, y ya ha habido momentos en los que ni así hemos tenido tantas formas de intentar y no lo hemos logrado. Debemos entender que si nuestra vida está siendo guiada por Dios y estamos pidiéndole a Él constantemente su dirección, lo que quizás nos quiere decir Dios es que ya no debemos buscar ahí, que ya debemos de enfocarnos en otras cosas, quizás en cosas más importantes. Quizás nos estamos concentrando mucho en una cosa, y eso nos lleva muchas veces a hacer cosas que indebidas. Recordemos el caso de muchas personas cuando quieren obtener algo. ¿Qué hacen? Se meten en pandillas, se meten a robar. Nosotros vemos
cada día como las noticias de nuestro país, como los políticos roban grandes cantidades de dinero. Entonces muchas veces nos ensuciamos nuestras vidas, nuestra reputación, tan solo por conseguir algo que quizás no está destinado para nosotros. Y aún así nosotros luchamos y buscamos métodos, vías que no son legales para tratar de conseguir las cosas. Y como dice aquí en Proverbios 16:9, en el corazón del hombre que piensa su camino, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. O como dice en Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Entonces es lo que nosotros sabemos. También en la Biblia dice que muchos caminos nos parecen buenos, pero son caminos de perdición. Entonces debemos también entender que hay cosas que no son para nosotros y no las vamos a conseguir si no están en los planes de Dios. Y si las conseguimos, pues muchas veces hacemos cosas que no debíamos haber hecho. Dice, debemos tener en cuenta que si recibimos una respuesta negativa de Dios hacia algo que hayamos pedido, no significa que siempre Él quiere que consigamos eso de otra manera, sino que esa no es la dirección en la que Dios quiere que vayamos. Recordemos los casos de Jonás, que quiso ir por su propio destino, por sus propios métodos, ignorando lo que el Señor ya le había dicho. Y aún más grave, la desobediencia del rey David, que por su lujuria cometió adulterio con Betsabé, lo que lo llevó a que se dé un acto detestable por alcanzar algo a su modo y que no estaba en los planes de Dios para su vida. Entonces recordemos algo tan grave que sucedió con el rey David, y él es el ejemplo de que muchas veces la desobediencia que tenemos ante Dios y queremos conseguir las cosas a nuestro modo. Por eso también hay parejas que llevan tanto tiempo y llegan a divorciarse, porque quizás no era la pareja correcta o que Dios quería para tal persona. Quizás después estamos en un trabajo y ese trabajo nos aparta totalmente de Dios, de nuestra familia. Entonces debemos analizar bien si es que ya estamos queriendo hacer algo o obtener algo y no se nos da, quizás sea nuestro Señor diciéndonos que no es la dirección en la que Él quiere que nosotros sigamos. La segunda frase dice, Dios no te dará más de lo que podemos soportar. Si bien es cierto, cuando leemos en 1 de Corintios 10:13 dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Distorsionamos el objetivo del versículo y asumimos que el Señor nos dice que no tendremos dificultades que no podemos enfrentar. Entendamos bien, aquí cuando dice el versículo no dice que no vamos a tener momentos difíciles que muchas veces van a sobrepasar nuestras fuerzas, nuestras energías. Aquí solo dice que no vamos a tener tentaciones más grandes de las que podamos soportar. Tentaciones. Y muchas veces confundimos esto. O decimos, Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros, y cuando no es así. Todos tenemos en algún momento luchas tan fuertes, tan grandes que nos sobrepasan. Pero lo que Él nos dice, que no tendremos tentaciones más fuertes que nosotros y que tendremos la salida. Porque así se nos haga duro reconocer que la vida es muy difícil y que los problemas son de todos los días. Pero sí hay que recalcar que Él mismo nos dice que le pidamos la fuerza para hacerle frente a sus problemas, para que aprendamos a depender de Él. Recordemos a nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de ser el Hijo de Dios, aún así pidió que pasara de Él esa copa. Recordemos cómo estaba nuestro Señor Jesucristo con una tristeza de muerte, decía Él. Entonces, si Él llegó a tener esa tristeza, llegó a sentir que lo que tenía que pasar le sobrepasaban de sobremanera aún más, nosotros también vivimos cosas que nos sobrepasan, problemas, dificultades, y decimos, no aguanto más con esto. Y Dios no nos dice que vamos a tener una vida más fácil o que no vamos a tener problemas que no sean más fuertes que nosotros. Lo que Él nos dice es que aprendamos a depender de Él.
a vivir por Él y para Él, a que dependamos de su fuerza, de que Él nos va a dar las fuerzas, de que a pesar de los momentos que estemos pasando, Él nos va a dar las fuerzas para poder salir adelante. Así sea que de cierta manera salgamos victoriosos o no, pero que podamos seguir adelante. La tercera frase dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sabemos que esta frase proviene de un versículo muy famoso, que es de Filipenses 4:13. Entonces, este versículo nos hace pensar que de la mano de Dios todo lo que esté en nuestro corazón y que anhelemos conseguir se cumplirá con la ayuda del Señor. Pero lastimosamente esto no es así. Recordemos que no porque nosotros digamos yo tengo a Dios de mi lado, yo voy a lograr todo, porque no es así, lastimosamente. Como esto va muy a la par con el primer punto o la primera frase. Cuando nosotros decimos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, tiene que ver mucho con que Él nos va a ayudar a pasar las pruebas cuando nosotros dependamos de Él. Y que aún así, cuando tengamos mucho y cuando tengamos poco, Él nos da las fuerzas para aguantar. Porque como dice aquí, debemos madurar y reconocer que no vamos a tener todo lo que uno desea o anhela. Asimismo, como nos dice en Filipenses 4:12, sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y muchas veces lo que este tipo de frases o versículos se utilizan por lo que conocemos como el evangelio de la prosperidad. Muchas veces te dicen, sí, Dios quiere que tengas un carro, 0 kilómetros, Dios quiere que tengas una mansión, Dios quiere que tengas este tipo de cosas, y muchas veces por eso caen estas personas en el amor al dinero, en tener jets privados, botes, mansiones, millones de dólares, y en ninguna parte de la Biblia dice que Dios quiere eso para nosotros. Entonces nosotros al decir todo lo puedo, pensamos que Dios nos dice que vamos a tener todo lo que querramos, y no es así. Él nos dice el todo lo puedo es más para decir que a pesar de las circunstancias que esté pasando, nuestro Señor nos da las fuerzas para continuar. Es lo que más tiene que ver este versículo, no que nos va a librar de los problemas o que todo lo vamos a solucionar. No dice eso en ningún momento. La cuarta frase dice: Dios conoce mi corazón. Esta frase denota mucha hipocresía de muchos cristianos. Tratamos de justificar un mal acto o un pecado asumiendo que somos buenos y que estamos justificados por los pecados que hemos cometido. Si bien es cierto, nosotros conocemos que ya nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, que por su sangre fuisteis justificados, dice, que Él ya pagó por nosotros por los pecados. Pero nosotros muchas veces pensamos que tenemos todo el derecho o todo o tenemos toda, como decir, un boleto verde para coger y hacer lo que querramos. Y sacamos y decimos, nos tratamos de convencer a nosotros mismos y a otros diciendo, Dios conoce mi corazón y Él sabe que no es malo, que no soy malo. Pero leamos lo que dice en Lucas 6:45. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda el corazón habla la boca. Tantos nuestros buenos y malos actos están relacionados hasta cierto punto de lo que hay en nuestro corazón. Entonces no debemos nosotros de tratar de engañarnos y decir que bueno, hice algo malo, cometí un pecado, lastimé a una persona, dije algo que no debía, me exalté de sobremanera, y decir, bueno, pero yo soy bonito o Dios conoce mi corazón, quiere decir que básicamente estoy libre de culpa o libre de las responsabilidades de mis actos. Debemos entender que hasta cierto punto nosotros mismos nos estamos engañando y queremos engañar a Dios, porque muchas veces si nosotros hablamos con odio, hablamos con rencor, hacemos
cosas hirientes, pecamos de forma deliberada, está demostrando básicamente lo que tenemos en nuestro corazón. Si bien es cierto, a veces actuamos por instinto o por la ocasión, pero muchas veces debemos reconocer que lo que hacemos está alineado con lo que nosotros somos, con lo que nosotros creemos, y refleja mucho de los problemas que nosotros estamos cargando y que de cierta manera no hemos logrado solucionar. Entonces es una frase, yo creo que muy muy peligrosa, porque es como tratar de justificar todos mis actos, todos mis pecados, y decir, bueno, es que, pero no importa porque yo soy bonito y Dios conoce mi corazón, entonces no hay problema con lo que yo hice. En vez de aprender a tener un poco más de empatía hacia el prójimo y, y entender que mis acciones tienen consecuencias. Y así como nuestro Señor Padre bendito es tardo para enojarse, pero igualmente Él es un Dios de ira. Y así como a nosotros también nos duele cuando nos lastiman, debemos aprender a también que cuando nosotros hacemos algo podemos lastimar, y que debemos hacernos cargo de las consecuencias que nosotros tenemos en nuestras vidas, y no aprovechar eso de decir Dios me conoce, o Dios me va a perdonar, o solo Dios puede juzgarme y listo, no hay problema, y lo que hice ya no tiene ningún problema más. No tenemos que aprender a asumir también las consecuencias de nuestros actos. No podemos siempre decir Dios me conoce mi corazón y listo, aquí no ha pasado nada. Y la quinta y última frase es solo Dios puede juzgarme. Y esta frase yo ya la profundicé más en un mensaje o en un estudio anterior que ya les compartí. Y esta es una frase que yo he escuchado, la verdad, pero demasiado. Y quizás a veces hasta en gente que ni siquiera, por así decirlo, cree en Dios. Yo la he escuchado demasiado. Esta frase ya la he hablado muy extensamente, en donde se llegó a la conclusión de que no es que no podamos juzgar, sino que si lo hacemos debemos basarnos en la palabra de Dios con justo juicio y no con hipocresía. Leamos lo que dice en Juan 7:24. No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Se debe utilizar para saber dar a conocer la verdad y corregir de manera justa y con amor. Esta frase también tiene que ver mucho con la anterior, porque muchas veces cogemos y hacemos algo y decimos, bueno, solo Dios puede juzgarme porque solo Él es perfecto. Y sí, ok, va a llegar en un momento en las que nos tenemos que presentar ante Dios. Y yo me pongo a pensar con la ligereza que muchas veces decimos esta frase, porque la verdad yo sí me he puesto a pensar qué vergüenza me daría, la verdad, presentarme ante Dios. Yo sí tengo temor de presentarme ante Dios, por las cosas que he hecho, por las cosas que he dicho, por la gente que he lastimado. Entonces muchas veces utilizamos esta frase tan a la ligera, ni siquiera entendemos, porque digamos yo le hago algo a alguna persona y esa persona se enoja, y yo le digo, bueno, solo Dios puede juzgarme, y quizás esa persona se va a enojar conmigo y no me hable o tengamos problemas, listo, y quizás yo dejo de tener empatía y ni me importa, y digo, bueno, Dios conoce mi corazón y solo Él puede juzgarme. Pero el juicio de una persona no es igual al juicio de Dios. Entonces, como digo, utilizamos muy a la ligera esta frase. Y como dije, intentamos, como decir, hacernos los bonitos por las cosas que hemos hecho. No entendemos verdaderamente que si alguien te está diciendo algo o alguien te está corrigiendo por una actitud que tú estás teniendo, no es básicamente que te quiere juzgar y que te va a decir, ¿sabes qué? Te vas a condenar al infierno y te vas a quedar ahí, sino que muchas veces no nos gusta que nos hagan reconocer nuestros errores. No nos gusta que nos hagan reconocer las cosas malas que estamos haciendo. Y siempre buscamos una justificación para hacernos los buenitos, o que, bueno,
yo no hice esto por malo, solo lo hice. Entonces, son frases que yo he visto que mucho utilizamos y he escogido esta justo para el final porque muchas veces las personas utilizan esta frase para continuar en el pecado, para continuar una vida pecaminosa, para continuar a pesar de que saben que están haciendo daño a sus familiares, a sus parejas, que están teniendo problemas en el trabajo, que están teniendo problemas en la vida cristiana. Porque así muchas veces utilizan hasta los, como ya dije, los pastores o los profetas de la prosperidad, cuando son enfrentados por personas o pastores que sí tienen una sana doctrina. ¿Qué dicen estos pastores de la prosperidad? Solo Dios puede juzgarme, yo soy el enviado de Dios. Entonces no debemos tener muy en cuenta de las cosas que hacemos y que va a llegar en el momento en las que tenemos que presentarnos ante Dios y dar cuenta de cada una de las cosas que hemos hecho. No podemos tomarnos tan a la ligera y como dice aquí en este versículo en Juan 7:24, no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Dice que no juzguemos solo cuando nos conviene o por lo que conviene o tratar de juzgar a alguien por algo que yo sé que estoy haciendo también mal. Eso es lo que nos quiere decir en este versículo y lo que nos quiere decir la palabra de Dios. No que nos quedemos callados cuando estemos viendo algo que no es así, solo por decir no podemos juzgar. Y eso es algo que se está aplicando lastimosamente mucho en los tiempos de ahora. Que muchas veces como cristianos preferimos quedarnos callados ante las cosas que estamos viendo y que están pasando en iglesias, donde se están impartiendo doctrinas falsas, donde se está tergiversando, donde muchas veces hay cosas hasta tan ridículas que yo digo, qué vergüenza debe sentir Dios de que en una casa o en un lugar donde supuestamente existen personas que son cristianos se hagan este tipo de cosas que básicamente es poner por los suelos el nombre de Dios y utilizan el simplemente Dios puede juzgarnos y nada más y no hay como decir nada y muchas veces nos quedamos callados solo por decir eso, que no tenemos nosotros también el deber y la autoridad de denunciar cuando vemos cosas que no están conforme a la palabra de Dios y que pueden estar afectando el crecimiento de los creyentes. Entonces eso es, mis hermanos, un tema un poquito diferente que traté de hacer, esperando que haya sido de su agrado y que no es como criticar, sino que aprendamos verdaderamente a no tratar de utilizar la palabra de Dios como nosotros queramos o que nos beneficie, sino que verdaderamente a veces también tenemos que utilizar la palabra para confrontarnos a nosotros mismos y para confrontar al resto, porque eso nos ayuda a crecer y a madurar en la palabra de Dios. Espero que haya sido de su agrado y más de que su agrado, de que haya sido útil. Y como ya dije al inicio, si podemos compartir en el grupo de WhatsApp más frases que ustedes creen que no están bien utilizadas y que se están utilizando demasiado y mal implementadas, me gustaría que me ayuden comentando, mis hermanos. Yo me despido y dándoles gracias por el tiempo que se hayan tomado de escuchar el mensaje. Amén.